ola mucho más fuerte va creciendo en torno a la candidatura y las imprecisiones si podrá ser o no candidato del Partido Demócrata en los Estados Unidos el presidente actual de ese país, Joe Biden. Yo creo que el simple hecho de que, se esté discutiendo este tema obliga a cuestionarse si las condiciones actuales del líder de ese país está de la mejor manera para que pueda seguir por lo menos operando hasta la actualidad. Este fin de semana, según la información que se conoció, junto a su familia, el presidente Biden estaría retirándose unos días a Camp Davis, que es el espacio de vacaciones de los líderes estadounidenses, con el propósito, oigan bien, de discutir allí con su familia si existe o no la posibilidad de retirarse del torneo electoral. Y por ende, de a partir de ahí analizar. La información la ofrece el medio NBC. NBC fue quien ofreció la información, pero además, escuche bien esto, una encuesta de CBS realizada luego del debate entiende o hace entender, según el resultado, que los estadounidenses plantean que no debería Joe Biden presentarse a la reelección. Un 72% de los votantes estadounidenses indica que no debería presentarse a la reelección, pero la mayoría de los demócratas dice que como quiera votaría por él, aún sin las condiciones óptimas para mantener su mandato. El 86% señala que debido a la edad no debería presentarse, un 71% dice que las decisiones que podría tomar en su cargo podrían no ser las adecuadas y un 66% dice que su historial como presidente hace dudar sobre razones para colocarse como el candidato. La mayoría claramente entiende que Donald Trump ganó el debate celebrado el jueves de la semana pasada, por lo que a partir de ahora la presión se magnifica alrededor del candidato del Partido Demócrata de los Estados Unidos de América. Pero no solo eso, sino que ahora hay una lista planteada de suplentes, una lista que incluye a figuras como su propia vicepresidenta, la señora Kamala Harris, que incluye a figuras como Michelle Obama, aunque lo ha descartado en reiteradas ocasiones, incluye a John Shapiro, que había sido ya candidato en el pasado, o precandidato en el pasado, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom y G. Pritzker. Es decir, aquí todavía la cosa no está clara y Donald Trump se mantiene enfrentando a un candidato que podría no ser el candidato que termine colocado en la boleta en la que los demócratas, en la que los republicanos, en la que los independientes, en fin, estadounidenses con derecho al voto en sentido general, puedan entonces presentarse algunas situaciones. Es decir que aquí la cosa está poco decidida o nada en torno a ese tema y lo mejor o peor del caso es que, caramba, estamos hablando no de cualquier pedacito de país, estamos hablando nada más y nada menos que de lo que se entiende es el rector del mundo. Y por tanto, las acciones implicadas o el impacto de estas cosas tienen mucho valor, tienen mucho valor. Por otro lado, señores, y quedándonos ahí más o menos en el plano internacional, ayer la derecha ganó en Francia.
ya había un adelanto con las elecciones europeas sobre qué están queriendo los europeos. Señores, yo insisto, mientras no se entienda el derecho de esos países a estar bien por parte de sus ciudadanos, no se entenderá la ruta que está tomando el mundo, que yo no puedo decir hoy si es buena o es mala. Yo creo que apuesta en estos momentos al equilibrio, aunque puede salirse del control en el futuro, si la izquierda y la derecha no logran llegar a puntos de mayor similitud. Cada vez más existe una polarización entre los actores que intervienen en la vida mundial, en el ámbito económico, en el ámbito político, y usted escucha que una persona cada vez es más radical indistintamente de su capacidad intelectual o de su formación académica. Bueno, eso viene dándose esencialmente porque los extremos han cargado mayoritariamente de prejuicios o han aumentado exponencialmente la capacidad de oralizar, de verbalizar sus problemas frente a un electorado que ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, señores, de lo que estamos hablando es que, y preste atención, por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen arrasó totalmente con el resultado planteado por el partido que postula a nada más y nada menos que el actual presidente de Francia. Bueno, pero si el actual presidente de Francia derrotó hace apenas 3 años a Marine Le Pen en unas elecciones donde concurrieron, no por mucho, porque Emmanuel Macron no derrotó por mucho en aquel momento a Marine Le Pen y se veía un astronómico crecimiento. Pero si en ese momento Emmanuel Macron se vio en peligro, ¿por qué insistió llevando las políticas que de alguna forma le conducían al riesgo? Bueno, eso era prácticamente crónicas de una muerte anunciada. O sencillamente era algo que él no podía detener. Y si era algo que él no podía detener, pues entonces el resultado ya era previsible. El resultado ya era previsible. Bueno, Marine Le Pen arrasó en el Congreso y aunque la señalan siempre como de extrema derecha, ella no es de extrema derecha, ella es de derecha. Yo no sé cuál es el criterio que están utilizando muchos, si el propósito es radicalizar, no, pero ella es de derecha. Ella es de derecha. Entonces, ¿cuál es el tema? Señores, es que hasta los que fueron migrantes en algún momento en Francia ya están hartos de los migrantes. Los que fueron hace 20, 30 años, el comportamiento de los nuevos migrantes les tiene aburridos. Eso por señalar un elemento. Además, el Estado cada vez se vuelve más costoso en su operación, sin generar resultados que puedan estimular, que puedan conducir a la generación de bienestar individual. Me explico. El Estado cada vez te quita más impuestos, te cobra más impuestos, con la excusa de que es necesario para distribuir las riquezas más en su sociedad. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que quita los impuestos y lo que hace es reducir las riquezas a todos porque termina desmejorando la condición de vida de aquel que empuja la economía y termina reduciendo por ende la movilización de esa economía y a su vez eso impacta en la cantidad de recursos que logra recaudar el Estado. Bueno, pero si tú me das a mí el 20% de 1 millón, es mucho mejor ese 20% de 1 millón que el 50% de 100,000 pesos. Y tú estás cobrando más impuestos. Sí. Pero tú has frenado la economía de manera que se va reduciendo cada vez más. Eso está pasando en muchos países de Europa y Francia no queda exento a ello. Hay un desorden generalizado en ese país
Y eso se percibe. No es la Francia de hace quizás 8 años, quizás de la primera etapa del gobierno de Macron. Nada que ver. Entonces, esa constante amenaza ha permitido que líderes o lideresas como la actual presidenta de Italia, Meloni, se consoliden. Bueno, porque Italia coincidencialmente ha comenzado a reducir sus cifras o ha comenzado a ver por lo menos una acción frente a los migrantes. La economía, digamos que se mantiene en niveles más o menos decentes comparado con el pasado reciente. Entonces ya eso va presentando un resultado. Entonces, habrá que ver la capacidad de negociación que tenga en esta ocasión la señora Marine Le Pen para formar por lo menos la mayoría que le permita llevar a un primer ministro y por ende con eso generar algún nivel de dominio, de poder sobre la administración del Estado en la víspera de un señalamiento que la convierta a ella en la cara, cabeza y cuerpo de Francia, de la Francia de hoy. Para no irme muy lejos, Alberto Fujimori, señores, presidente de Perú, 85 años de edad y después de todos los procesos que ha pasado, se mantiene interesado en convertirse en presidente de Perú. Y ayer anunció su voluntad de asumir todos los riesgos que implica una candidatura electoral con mira a los comicios de 2026. Es decir, anunciaba su candidatura para en 2026, con 87 años, convertirse en presidente de Perú. Él, que hace 10 años fue presidente de ese país, perdón, hace 10 años no, hace el último momento en que comandó ese país hace 24 años, la última ocasión en la que emitió una orden de ese país hace 24 años, hace 34 que pisó por primera vez como presidente el Palacio del Perú, dice que quiere volver a trabajar por los peruanos. Bueno, yo pensaba que Alberto Fujimori ya estaba tranquilo en su casa. Cuando me refiero a tranquilo, me refiero a esperando ya su lecho de muerte en este contexto, porque ya incluso su hija había desarrollado una carrera que le acercaba mucho a la presidencia. Keiko Fujimori había logrado generar una figura con unas condiciones que podían colocarla en cualquier momento en la presidencia, pero no pueden competir ellos dos por la misma base electoral, por lo que estimo, Keiko Fujimori estará desplazada, o es una forma del presidente Alberto de revitalizar su nicho político electoral y con ello quizás hacerle un endoso posteriormente a su hija. Fujimori todavía está sometido a un tratamiento de cáncer en la lengua, o sea, no sé a qué se refiere el presidente Fujimori.